Hermanos, paz de Cristo. Amén. Dios los bendiga mucho en esta noche, hermanos. Sí, amén. Le doy gracias a mi Señor Jesucristo, a mi Señor mío y Dios mío, a mi hermano Castruita, a todos ustedes, ¿verdad? Por esta bendición, este privilegio, ¿verdad? Porque, pues dijo el apóstol Pablo, ¿quién es suficiente para estas cosas, verdad? Y yo no, hermanos, pero Dios, Cristo es nuestra suficiencia, hermanos. Aleluya. Y hermanos, voy a pedirles que abran sus Biblias ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Hermanos, yo no esperaba este privilegio, ¿verdad? Y no sé, me vino, cuando me dijo mi hermano Castruita, ¿verdad? Que yo iba a poner la palabra, pues me vino algo a la mente. Y ahí en el Evangelio según San Juan. Y si me ayudan a hacer una corta oración, hermano, para pedir la ayuda del Señor, ¿verdad? Porque cuando pasa uno aquí, pues se pone nervioso, ¿verdad? Y se le olvida a uno a veces muchas cosas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos pidiendo tu ayuda, tu guianza y tu dirección, Señor. Que tú nos uses, Señor, para hablar tu palabra, Señor. Para hablar la verdad de tu palabra, que es viva y que permanece para siempre, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendice, Señor, a esta congregación, Señor. Bendice a pastor, a todos, Señor. Bendícelos. Derrama bendición de lo alto. Que todo lo que se hable aquí, Señor, sea para bendición, para edificación, Señor. Porque en el nombre de Jesucristo te lo estamos pidiendo todos, Señor mío y Dios mío. Amén. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y vamos a leer el verso 15. El 15, el 16 y el 17. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Como decía Pablo, al Dios no conocido. Aleluya. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Aleluya. Pueden tomar sus lugares, hermanos, dando gloria a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, pues aquí nos dice que la ley fue dada por Moisés. Amén. A los judíos. Pero dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya. Y los judíos, pues, sí conocían a Moisés, ¿verdad? Ellos eran discípulos de Moisés. Hasta dijeron, ¿verdad? Ahí mismo en el Evangelio según San Juan, sabemos que Dios habló a Moisés, pero Jesús, pues no sabemos ni de dónde es. Aleluya. Porque dice aquí mismo, hermanos, ahí mismo en el verso 10, dice, hablando de Jesucristo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron, no lo conocieron, hermanos. Aleluya. Cuando Dios envió a Moisés a librar a su pueblo de Egipto, Moisés le preguntó, y si me preguntan que quién me envió, ¿qué les digo? ¿Y qué les dijo Dios? ¿Qué le dijo a Moisés? Diles, yo soy, te mandó. Y uno pregunta, ¿yo soy? Sí, pues yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Amén. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Gloria a Dios. Miren, allí mismo en San Juan, en el capítulo 8. Gloria a Cristo, bendito su nombre para siempre. Gloria a Dios. Porque, hermanos, es tan importante para llegar al reino de los cielos. Es necesario conocer
¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús? Y dice, ahí en el capítulo 8 del Evangelio, según San Juan, dice, aleluya. Dice el verso, déjenme encontrar el verso aquí, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Cristo, bendito sea su nombre para siempre. Amén, amén. Aleluya. Dice en el verso 21, dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Aleluya. Y luego en el verso 24, miren lo que les vuelve a decir el Señor. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y cuando Él dijo yo soy, ¿qué está diciendo? Pues yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Aleluya. Amén, porque una de las primeras cosas, cuando a Cristo le preguntaron, ¿verdad? ¿Cuáles son el gran mandamiento? Y Cristo les dio 2 mandamientos, amén. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Pero antes de decirles eso, les dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amén. Amén. Porque no hay nomás de un Dios. Amén. Dijo Pablo, el ídolo no es nada en el mundo y sabemos que nomás hay un Dios. Amén. Aleluya. Y hermanos, mucho mundo hoy en día, ¿qué han hecho? Se han vuelto a la ley de Moisés. Se han vuelto a querer justificar por medio de la ley. Y ese es un gran error, hermanos. Porque si nosotros ya conocimos a Cristo, ya sabemos quién es. Aleluya. Amén, hermanos, sabemos quién es. Como dijo Tomás, cuando al fin reconoció quién estaba delante de él, le dijo, Señor mío y Dios mío. Aleluya. Él reconoció que ahí estaba su Dios. Porque la Biblia nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que en la primera carta a Timoteo dice que Dios fue manifestado en carne. Ese es era un misterio, pero hermanos, Dios fue manifestado en carne. No un Dios hijo, sino Dios mismo se manifestó en carne, en un cuerpo, amén, era Dios, ¿verdad? Tenemos que reconocer eso, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para sí, hermanos. Y hay una cosa, hermanos, ahí en Colosenses. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Déjenme llegar ahí, hermanos, en Colosenses. Gloria a Dios. Aleluya. Y en Colosenses nos dice la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo, bendito sea su nombre para Amén. siempre. Que nosotros tuvimos ese privilegio, hermanos, de conocer a Jesucristo, de conocer al verdadero Dios y la vida eterna. Dice el verso 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gracias, Señor. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación,
Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, no para otro, porque no hay otro, hermanos. Todo fue creado y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya, bendito sea su nombre. Y dice la palabra de Dios que en Cristo, hermanos, estamos nosotros cumplidos. Hermanos, si estamos en Cristo, no nos hace falta nada, no necesitamos a nadie más, no necesitamos nada, necesitamos a Cristo, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, amén, Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor que intercede por nosotros. Imagínense si Cristo no estuviera, hermanos, abogando por nosotros, intercediendo. Imagínense, yo creo que ya no estaríamos aquí. Aleluya. Pero en Él estamos, hermanos, completos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y si conocemos a Cristo, hermanos, ¿cómo es que queremos irnos a la ley, a justificarnos por las obras de la ley? Hermanos, ¿verdad? Ya cuando uno conoce a uno, antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Uno podía tener cierta admiración por hombres humanos, ¿verdad? Que han hecho grandes cosas. Pero cuando uno conoce a Cristo, ya el ser humano pues ya no es nada, amén, comparado con Cristo, hermanos. Y dice ahí en Gálatas, vamos a Gálatas. Vamos primero a Romanos capítulo 10, hermanos. Romanos capítulo Gloria a 10. Dios. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo. Aleluya. Gloria a Dios. El verso 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Aleluya. ¿Se fija? El fin de la ley es Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre no pudo cumplir la ley. Y no podemos, hermanos, cumplir la ley. Pero aquí dice que Cristo es el fin de la ley es Cristo. Porque Él sí la vino a cumplirla. Aleluya. Él hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Él pagó el precio, hermanos. Amén. Él hizo todo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entrar al reino de los cielos, ser salvos, hermanos. Ahí a mí mismo en Romanos, en el capítulo 2, Gloria a Dios. mire lo que nos dice la palabra aquí. Dice el verso 11, capítulo 2 de Romanos, verso 11, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Aleluya. Si Dios hiciera acepción de personas, no estaríamos aquí. Yo no estaría aquí, hermanos. Pero Dios no hace excepción de personas, hermanos. Y dice, porque todos, el 12, los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aleluya. ¿Se fija? Pablo dijo que él se hacía flaco con los flacos para ganar a más. Dijo a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. A los que están bajo la ley, como si yo estuviera bajo la ley. Aunque dijo él, aunque yo no estoy sin ley, dijo, yo estoy bajo la ley de Cristo. O sea, estamos bajo una ley nosotros también, pero es la ley de Cristo. Ya no la de Moisés, sino la de Cristo. Amén. Ahora, los judíos, ninguno pudo cumplir la ley, ¿verdad? Y nosotros tampoco podemos cumplir la ley de Cristo.
porque para eso seríamos perfectos, hermanos. Pero la palabra nos dice claramente que el justo vivirá por la fe. Amén. Porque por fe somos salvos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Nunca vamos a llegar a la perfección, hermanos. Pero los judíos que se salvaron bajo la ley de Moisés, se salvaron por la fe, hermanos. Porque el justo por la fe vivirá. Se dijo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento también que el justo por la fe vivirá. Ahí en el capítulo 3 de Romanos nos pregunta, ¿verdad? Pablo pregunta. Dice en el verso 1 que qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión. Amén. Dice, mucho, dice, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, porque la salvación viene de los judíos, hermanos, y debemos de orar por ellos, dice la palabra. Dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Amén. Aleluya. Y luego nos dice más abajo, hermanos, ahí en el verso 9. Miren lo que dice Pablo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Aleluya. ¿Se fija? O sea, ante Dios todo ser humano es pecador. Amén. Y a eso vino Él, a salvar al pecador, a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Cristo a hacer, ¿verdad? Y Él con su muerte en la cruz, hermanos, Él abrió la puerta al gentil también. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Su misericordia. Y dice ahí mismo en el capítulo 3 de Romanos, dice en el 19, verso 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aleluya. Así es, hermano. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, para saber qué es pecado, ¿verdad? Y el Hijo de Dios, lo más importante, hermanos, es, dice la palabra de Dios, que seamos sabios y inteligentes. Pero qué sabiduría y qué inteligencia es la que quiere Dios que tenemos. Primeramente, ser sabios, tener temor de Dios. Y si somos inteligentes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir apartados del mal, del pecado. Eso es lo importante para el cristiano, hermano. Que nunca se pierda eso de tener temor de Dios. Amén. Y vivir apartados del pecado. Aleluya. Ahora yo sé que todos vamos a fallar, pero para eso tenemos un abogado, un intercesor. Para eso Cristo derramó su sangre, porque la sangre de Cristo, hermanos, nos limpia de todo pecado en el bautismo, en el nombre de Jesucristo. Pero después nos sigue limpiando, hermanos, si nosotros permanecemos en Cristo. Amén. Y cada vez que cometamos un pecado, que hagamos algo, pedirle perdón. Y Él es fiel y justo para perdonarnos, hermano. Él es bueno. Gloria a Dios. Gloria a pero Dios. que ninguna, y ya que dice Efesios que no es por obras, amén, sino por gracia, por la gracia de Dios, amén. Aleluya. Amén. Y le damos gracias Gloria al a Dios. Señor. Sí, amén. Amén. Pablo en una de sus cartas dice que él fue el último de los apóstoles, ¿verdad? Pero dice, yo he trabajado más que todos ellos. Y luego inmediatamente se acuerda que está mal ahí y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Amén. Gloria a Porque es Dios. Cristo
el que hace todo por medio del hombre. Aleluya. A Él le debemos todo. Dijo Cristo que sin mí nada podéis hacer. Y ahí se está refiriendo en lo espiritual. No podemos hacer nada. Ahora, aparte de Él, sí podemos hacer, podemos pecar. Eso sí podemos hacer sin Cristo. Y lo hacemos, ¿verdad? Si no tenemos a Cristo. Pero Él vino para redimirnos. Ahora sí vamos ahí a Gálatas. Dijo mi hermano José que teníamos 2 horas. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí en Gálatas. Dice la palabra, el primer capítulo de Gálatas. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual, miren, se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego ya enseguida, miren lo que nos habla el apóstol Pablo. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y luego mire lo que dice enseguida, mas si aún nosotros, dice Pablo, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito, sea apartado de Dios, ¿verdad? Aquí Pablo da un juicio, y ese juicio se cumple, hermanos, al que predique otro evangelio diferente, porque nomás hay un evangelio. Sí, amén. Dice Efesios, hermanos, que un Señor, una fe y un bautismo. Un Señor, Jesucristo. Amén. Una fe en Jesucristo. Un bautismo en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en cual podamos ser salvos. Amén. Aleluya. Y dice, el 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo vuelve a confirmar, ¿verdad? De cierto os digo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Así que, hermanos, si vamos a predicar, tenemos que predicar la palabra de Dios como está escrita. Amén. Y si no está escrita, hermanos, no la vamos a recibir. Tiene que estar escrito. Como dijo el Señor, escrito está, le dijo a Satanás, Señor lo reprenda. Sí, amén. Y aquí en Gálatas dice algo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que a mí me llamó la atención. El capítulo 2 ahí de Gálatas. Amén. Miren lo que dice en el 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Pero lo dice en una forma sarcástica, ¿verdad? Porque él mismo dijo que ya todos estamos bajo pecado, tanto el judío como el gentil está bajo pecado. Y hermanos, no, porque nosotros, los judíos, son judíos según la carne, ¿verdad? Porque el ser judío es según la carne. Y para ser judío se necesita ser no nomás hijo de Abraham, pero tiene que ser hijo de Isaac, el hijo de la promesa. Porque Abraham tuvo otros hijos, Ismael, donde vienen los árabes, y después con Cetura, después que murió Sara, que se casó con Cetura, tuvo más hijos. Así que hay muchos descendientes de Abraham, ¿verdad? Aunque ni ahí llegamos nosotros, ¿verdad? Pero, hermanos, el judío tenía que ser también hijo de Isaac, el hijo de la promesa para ser judío.
Pero vemos que ahorita dijo el Señor, le dijo a los judíos, amén, Él les dijo algo a los judíos allí en San Juan. Vamos a San Juan y ahorita regresamos aquí a Gálatas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Llegar ahí, hermanos, ahorita les doy el capítulo. Capítulo 6 de San Juan. Amén. El verso 62 nos dice Cristo, dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. Amén. ¿Se fijan? Ahora, aquí se lo dijo a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en la carne, en que eran hijos de Abraham, hijos de Isaac. Y Cristo aquí les dijo que la carne nada aprovecha. Amén. La carne en lo espiritual nada aprovecha, porque la carne no puede dar el reino de Dios. Amén. Esta carne no puede entrar al reino de los cielos. Aleluya. El alma sí puede, si vivimos en Cristo, hermanos. Es tan importante. Hermanos, todo lo que hacemos, ¿verdad? En la carne, pues no aprovecha, ¿verdad? Pero no todo es pecado, ¿verdad? Dice Pablo que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Muchas cosas que hacemos nosotros durante el día, la mayoría, pues son en la carne, no aprovecha espiritualmente, pero no es pecado, ¿verdad? Tenemos que dormir, tenemos que comer, tenemos que trabajar, ¿verdad? Materialmente, ¿verdad? Muchas cosas, hermanos, pero la carne era directamente aquí hablando al judío, que no confiaran en la carne, que eran hijos de Abraham, de Isaac, porque Juan el Bautista les dijo, Dios puede de estas piedras levantar hijos para Dios. Amén. Aleluya. Vamos para atrás, para Gálatas. Amén. Gloria a Dios. A seguir ahí, hermanos. Gloria a Cristo, aleluya. Por eso sigo diciendo que es increíble que habiendo conocido a Cristo, alguien quiere irse a la ley de Moisés. Aleluya. ¿Verdad? Pero sí pasa, hermanos. Nos podemos ser engañados. Dice el capítulo 3 de Gálatas. Gloria a Dios. Dice el verso 1, Gálatas insensatos. Y sí, alguien que hace eso pues es insensato. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiere saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? No, pues con fe, hermanos, aleluya. Amén. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Aleluya. Y hermanos, esto es, pero, y mire lo que dice en el verso 9, bueno, el verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, gracias Señor, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos, mire, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. ¿Verdad? Por fe, hermanos, por fe. Y todos, dice Romanos en capítulo 12 que a todos se nos dio una medida de fe. ¿Verdad?
Todos ustedes, hermanos, tienen fe. Yo tengo fe. Ahora, yo no tengo el don de fe, porque alguien que tiene el don de fe, hermanos, esa es una fe que mueve montañas, pero tenemos fe. Amén. Para salvación, hermanos, por medio de Jesucristo, porque Él es el que nos ha dado eso. Aleluya. Y dice allí mismo en el 3 y el verso 21. Bueno, dice el 20, mire lo que dice Pablo ahí en el 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Aleluya. Y cuando dice uno, habla del número uno, hermano, no de unidad, que son más de uno. Y luego dice enseguida, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Amén. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Aleluya. Pero dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley de Moisés, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y todo por Cristo, Él lo hizo todo. Él pagó el precio, ¿verdad? Él pagó el precio por nosotros, hermanos. Ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 5, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. ¿Se fija lo que pasa con el que se quiere judaizar? Cae en la esclavitud, ya es esclavo, ya no es. Y dice la palabra que el esclavo no entra, sino el hijo de la libre, el que es libre. Y dice el 2, mire lo que dice, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Se fija? Ya Cristo no aprovecha. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aleluya. ¿Se fija lo que pasa al que se va para atrás para la ley, a querer justificarse, a querer ser judío? Amén, de nada aprovecha. Es más, pierde, ¿verdad? Pierde su salvación. Si nosotros ya conocimos a Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Y mire lo que dice aquí en el mismo capítulo 5. Aleluya. En el verso 13, hermanos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Somos libres, nomás que si nos dice que no usemos esa libertad para pecar. Amén. Estamos libres, ya no estamos bajo la ley de Moisés, ya no estamos bajo las obras de la ley. Ahora Cristo vino a hacernos libres y nos abrió el camino para poder nosotros los gentiles también entrar al reino de los cielos y ser partes ya del pueblo de Dios. Qué bueno es Cristo, ¿verdad, hermano? Qué bueno es Cristo.
Le damos gracias porque Él lo hizo todo, hermanos. Él lo hizo todo, hermanos. Tiempo se nos va. Ahí en los Salmos, hermanos, quería que viéramos algo ahí en los Salmos. Ahorita les doy el Salmo, hermanos. Gloria a Dios. Salmo 49. Salmo 49, hermanos. Y el verso 6. Dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viven adelante para siempre y nunca vea corrupción. Aleluya. ¿Se fija? Así que, pero ¿sabe quién sí pudo pagar el precio? Cristo. Derramando su sangre en la cruz del Calvario. Ahí Él pagó el precio que nadie, ningún ángel, ningún ser humano, nadie podía pagar. Él lo pagó. Por eso la salvación es gratis, hermano, porque Él ya pagó el precio. Sí, ¿Verdad? Y es la medicina para nuestra alma, para poder entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Pero no nos vayan a engañar, porque a veces dicen: no, Cristo ya pagó el precio. Él murió en la cruz y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Pero haga de cuenta que es la medicina. Es como si nosotros tenemos una enfermedad mortal y nos dicen que ya se descubrió una medicina que cura ese mal. Pero si no vamos y tomamos esa medicina, ¿de qué sirve? Vamos a morir. Pues Cristo es la medicina para nosotros. Por eso debemos ir a Cristo. Ahí ya por último, hermanos, ahí en Juan capítulo 6, para terminar, hermanos, el tiempo se nos va. Gloria a Dios. Juan capítulo 6. Déjenme llegar ahí, hermanos. Amén. 6 y verso 59. Juan 6, 59. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Aleluya. Y dice el 66, hermanos: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Por eso nosotros no vamos a dejar a Cristo, hermanos. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir a Cristo en las buenas y en las malas, ¿verdad? Porque a todo cristiano le viene la lucha, le viene la prueba, y muchas veces parece que como el Señor nos ha dejado, pero el Señor no nos va a dejar. Él prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, todos los días. Y nosotros, si en alguien sí podemos confiar, es en su palabra. ¿Por qué? Por esta causa. Un verso más, hermanos, ahí en Hebreos. Es un corto verso, pero vamos a leerlo.
Sí, amén. Gloria a Dios. A mí me gusta Gloria leer a los Dios. versos, ¿verdad? Porque no me los puedo aprender de memoria. Hebreos capítulo 13. Es nomás un verso corto, pero hay un verso tan importante, hermanos. Dice Hebreos 13 y el verso 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Él es el mismo, Él no Aleluya. cambia, hermanos. Y este verso, hermanos, no tiene tiempo. Si nos vamos billones de años atrás, ese verso está en efecto. Él es el mismo ayer todavía. Amén. Y si nos vamos adelante billones de años, este verso sigue estando en efecto. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el principio y el fin, ¿verdad? Alfa y omega, el primero y el postrero. Y gracias a Dios, imagínense. Amén. Gloria a Dios. Y cómo se acordó de nosotros, ¿verdad? Que siendo aún pecadores, fue a la cruz y murió por nosotros. Aleluya, hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde, sigan orando por nosotros. Gloria a Dios. Dejo este lugar a mi hermano Castrito. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Santo. Qué bueno es el Señor, Sí, hermano. amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, gracias al Señor, amén. Amén. Hemos sido bendecidos, ¿verdad? Más? Amén. Hermano, Bendito eres, Señor. hermano me recordaba de mis primeras predicaciones en este lugar. Y una de ellas fue precisamente el ministerio de, si el ministerio de muerte tuvo gloria, cuanto más el ministerio de vida, que es Cristo Jesús. Amén. Y me gozo que me vuelva a recordar esto, hermano, porque en el transcurso de los años que tenemos aquí como iglesia, hemos visto cambio en congregaciones a causa de tratar de imitar lo que ya fue, lo que ya pasó, lo que Dios cumplió en su tiempo. Dice la Biblia en Gálatas precisamente que un poco de levadura leuda toda la masa. Y es a lo que se refiere, hermano, esto cante a la ley. Cuando el hombre cristiano, el hombre de fe empieza a mezclar aspectos de la ley, aspectos del culto de la ley, en la libertad del espíritu. Dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Por ejemplo, algo que lo que nosotros no veíamos antes era ahora esas bailarinas con ropas y tocar el chofar en las congregaciones, hermano, es lo que se empezó a introducir en las congregaciones. Un poco de levadura leuda toda la masa. Gloria al nombre del Señor. Y para que tengamos cuidado, hermano, no lo hemos dicho por decirlo, sino hemos visto. Por digo, recuerdo de las primeras predicaciones que el Señor me dio en este lugar fueron precisamente el ministerio de muerte y el ministerio de vida. Y si el ministerio de muerte tuvo gloria, cuanto más el ministerio de vida. Amén. Amén, hermanos. Amén. Así es que tengamos cuidado, hermanos, en este aspecto. Sea celoso de la palabra de Dios. Por muy bonito que se vea el paisaje, péselo con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios aprueba estas cosas. Hubo un problema en la iglesia al principio, a causa de los judaizantes. Cuando querían circuncidar a los hermanos y que si no guardaban la ley de Moisés no eran salvos. Entonces hubo un concilio en Jerusalén. Entonces Pablo fue y subió para dirimir este problema. Y lo único que se adoptó de lo antiguo fue lo sacrificado a los ídolos, no comer, lo ahogado. Son los únicos aspectos, hermanos, de la ley que tienen vigencia hasta el de hoy en la gracia de Dios. Que nos apartemos de los ídolos y que nos libremos de fornicación y que no comamos, hermano, comida o animal ahogado. ¿Qué es animal ahogado? El animal que se muere en el vientre de la madre, el animal que perece ahogado por el agua. Podemos comer pez, ¿verdad? Porque el pez no se ahoga.
Amén, hermanos. Y a lo demás le dijo a Pedro, Pedro, mata y come. Hay muchos creyentes que hoy he encontrado que no comen carne de cerdo, de puerco, porque los judíos no comen carne de cerdo. Pero el Señor dijo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames inmundo. Amén. Amén, hermanos. Entonces tengamos mucho cuidado en esos aspectos, hermano. Por muy glorioso, muy bonito que se vean los bailes, los brincos, los vestidos, hermano, es cuando el hombre empieza a caer de la gracia de Dios. Un poco de levadura leuda toda la masa. De eso se está refiriendo Gálatas, que no podemos mezclar la ley con la gracia. Amén. Es más, hermano, usted siéntase bendecido, porque Dios levantó un pueblo que es la iglesia para provocar a celos al judío. Que el judío deseara ser como los gentiles, que podemos adorar a Dios en todo lugar, con libertad, hermano, sin simbolismos, como viendo cara a cara, o sea, a cara ¿qué? Descubierta. Amén, hermano. Es que gocemos esta noche por esta verdad, por esta palabra predicada, hermanos, y confiemos en la gracia de Dios siempre. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Algunos creyentes que van a Jerusalén vuelven más judíos que cristianos. Bendito el nombre del Señor. Entonces Pablo donde dice, ¿queréis ser hijos de la esclava o de la libre? Gloria al nombre del Señor. ¿De quién quieren ser esclavos ustedes? ¿O siervos o hijos de la libre o de la esclava? Porque la Jerusalén terrenal produce esclavitud, pero la celestial, la Jerusalén de arriba, produce ¿qué? Libertad. Libertad. Amén. Amén, hermano. Nos adoramos al Señor. Gloria Tenga a usted Dios. cuidado de esas cosas, hermano. Tengamos cuidado de esas cosas, de esas manifestaciones. Amén, hermano. Amén. El gentil fue llamado para adorar a Dios en libertad. Por eso el Señor dijo a la samaritana, los judíos, y estaban los judíos y samaritanos, no, dijo, la hora es venida en que los verdaderos adoraron al Padre en espíritu ¿qué? Y en verdad. Amén. No a través de simbolismos, no a través de imágenes, de ninguna cosa, sino se nos cayó el velo, hermano. Hoy sabemos a quién adoramos. Amén. Y adoramos al verdadero, a Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Nos despedimos, hermano, orando en el nombre de Jesús, y que nos sea de provecho esto, hermanos. Y por la hermana ya les recordó el domingo, gloria al nombre del Señor, para que todos participemos, ¿verdad? Siempre estamos convidados a la mesa del Señor. Sí, amén. Pero también estamos en este domingo convidados a tener comunión a través del pan. Amén. Amén. Que la hermana Molinar, hermano Chuy Molinar van a estar acá desde muy temprano. ¿Verdad, hermana? ¿Verdad, hermana? Diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga que mi esposo es la cabeza y yo soy el cuello. A ver, voltea a ver al hermano y dígale, hermana. Él es la cabeza, dígale. Dígale. ¿O no eres, hermana? ¿Y usted qué es? No sé si el hermano Mingo y la hermana Rosa ya estuvieron en una semana matrimonial con el hermano Mamador. Esa vez nos dividieron en mesas, no sé si estuvieron. Usted me acordé por la hermana. Nos dividieron en mesas y cada mesa era un grupo y cada grupo había una cabeza. Y me acuerdo mucho de esa hermana porque estaban hablando de toma de decisiones, algo así. ¿Quién mandaba, creo, en la casa? No sé si el hermano Mingo se acuerda, si estuvo ahí, ¿verdad? Y dijo, quiero acordarme el nombre de la hermana, pero no lo digo por curiosidad, por respeto. Entonces, dijo la hermana, pues como dijo la hermana, yo antes en la casa mandaba, tomaba las decisiones, dice, pero ahora todos, como dijo hermana Rosa, todos platicamos, pero ¿qué dijo al final la hermana?
Pero yo tomo la decisión, es que salió lo mismo. Y por ahí otro hermano salió con más gracia. Ya dijo, como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es que la paz. Gloria al nombre del Señor. Al que no le entendimos fue un pariente de la hermana. Dijo el hermano muerte ya Cantinflio, no le entendimos nada. ¿Perdón? Que Sara le decía Señor a Abraham. Sí. Señor, ¿verdad? Y dicen que ahora la esposa le dice, no, Señor. ¿Es cierto, hermana Rosa? ¿Es cierto?